Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos tocando un tema que ha causado bastante preocupación en el sector económico de nuestro país, que es la falta de empleo. Para ello hemos convocado a Enrique López Arce, una persona que en su momento ha cumplido una labor interesante en el Ministerio del Trabajo. Hoy en día está en la parte privada, pero siempre enfocado en el mismo sector, enfocado en ayudar a la gente a conseguir trabajo. Enrique López Arce maneja mucha información en relación a este tema. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches. En este programa quisimos abordar la problemática del empleo y quién mejor que Enrique López Arce para que nos comente cómo ve actualmente esta situación en nuestra economía, en nuestro país. Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? Un gusto poder saludarte, también a toda la audiencia. Y verdaderamente el tema del empleo es algo que nos interesa a todos. Y bueno, qué bueno que se enfoque desde un grupo tan importante como es la Cámara Crecer. Y digamos, mucho que hablar de esto que verdaderamente mueve a la economía y mueve al Paraguay, Estefan. Enrique, hoy en día podemos decir que ya estuviste en un lado de la vereda mucho tiempo en el Ministerio del Trabajo, en el sector público. Hoy en día estás en la parte privada, es decir, estás recogiendo información de ambos sectores. ¿Cómo ves hoy la situación del empleo, hoy, mes de marzo, en nuestro país, post pandemia, en un momento complicado para el país? ¿Cómo ves la situación del empleo? Bueno, eso que decía es cierto, ¿verdad? Yo toda mi vida la hice en el sector privado, tuve 6 años un poco más de 6 años en el sector público, hoy volví al sector privado y verdaderamente digamos que voy a hacer un comparativo para que la gente que está en casa entienda. Este es el momento más difícil, no solo en Paraguay para el empleo, sino en el mundo, ¿verdad? Muchos analistas internacionales lo comparan con las guerras mundiales, con la Segunda Guerra Mundial. O sea, fronteras cerradas, nuestra frontera estuvo mucho tiempo cerrada. 75% de la economía del Paraguay se paró con un decreto, ¿verdad? O sea, no es que se abrió sino se paró, la gente quedó en la casa de la noche a la mañana. De 2.000 personas que en algún momento usaron el teleempleo, pasamos en el Paraguay a tener 200.000 personas conectadas a través del teleempleo. Empresas que sin saber qué hacer, ¿verdad?, recurrieron a lo que es el artículo 77 del Código Laboral que habla de suspensiones. Sí. El gobierno intentó, ¿verdad?, ayudar, pero evidentemente los sectores económicos muy golpeados. Veníamos ya de un 2019 golpeado, ¿verdad?, cuando creímos que el 2020 iba a venir el famoso rebote, ¿verdad? Viene la pandemia y específicamente un 2020 que la zafamos, digamos, remando, ¿verdad? El enero, febrero de este año, hay que entender de que en el empleo el primer trimestre siempre es el peor del año, ¿verdad? O sea, enero y febrero siempre tienen menos movimiento y por lo tanto hay menos contrataciones, y el último trimestre siempre tiene mejores contrataciones por el 13º salario, sí, ¿verdad? Por el famoso aguinaldo. Claro. Entonces, digamos que el cuarto trimestre, ¿verdad? Octubre, noviembre y diciembre del 2020 fue el mejor. Teníamos algo de cola, ¿verdad? De viento de cola para ese primer trimestre, ¿verdad? Enero y febrero, si bien estaban duros,
tenían lindas perspectivas, vos hablabas con la gente y medio que tenía de vuelta esas ganas y decía, bueno, tuvimos todo un año, estamos viendo de dónde sacar dinero, vamos a arriesgarnos. O sea, en enero y febrero la gente volvía a tener esperanza, porque necesita tener esperanza. El empresario funciona o trabaja a partir de mensajes, ¿verdad? O sea, para que el empresario meta el dinero en su bolsillo y quiera invertir en algo, el mensaje que tiene que recibir ese empresario, ese héroe del Paraguay, porque hay que decirlo así, el que invierte en el Paraguay, más en pandemia, pero es el héroe. A la pucha, está dando empleo, está llegando a hacer de que familias paraguayas tengan sustento y encima se está arriesgando en pandemia. Y para que ese señor meta el dinero, diga, creo en crecer, quiero abrir una nueva sucursal, quiero ampliar mi fábrica, mi comercio, tiene que tener un mensaje fuerte de estabilidad, ¿verdad? Tenemos que tener una estabilidad, no solamente en cuanto al tema de salud, sino una previsibilidad de que no se va a ir hacia atrás. Pero vos lo dijiste bien, en marzo ya recibimos un mensaje. La incertidumbre es nuestro peor enemigo, Enrique. ¿Perdón? La incertidumbre es nuestro peor enemigo. Claro, porque esa incertidumbre significa vamos a parar todo, vamos a esperar nomás, no sabemos qué es lo que va a venir, ante la duda nos quedamos quietos nomás, ¿verdad? ¿Qué número maneja Enrique en relación a personas que quedaron desempleadas como consecuencia de la pandemia? Le tuvimos aquí en el programa, en ya programas anteriores a Magdalena Bataglia de la Dirección del Empleo del Ministerio. Ella nos hablaba unos números, pero yo entiendo que el Ministerio maneja los números de la gente que está, los formales, ¿verdad? Hoy en día estás o en el sector privado, creo que tenés otros números, Enrique, probablemente. Sí, nuestra fuerza de trabajo es de 3.720.000 personas. En realidad los números, las cifras oficiales salen de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo y son las cifras oficiales a nivel país, ¿verdad? Nuestra fuerza de trabajo es de 3.720.000, la población ocupada es de 3.445.000. Los últimos números, ¿verdad? Al último trimestre del 2020 nos habla de una tasa de desempleo de 266.000 personas, una tasa de subocupación de 233.000 personas y estamos hablando de 81.000, se llaman inactivos circunstanciales. En total, muy fuerte, aproximadamente 700.000 personas. Si vamos a traducirlo eso para que la gente que está en casa entienda, Estefan, lo que hay que entender es que el mercado laboral paraguayo es 1/3 formal, que es lo que maneja el Ministerio del Trabajo e IPS, y 2/3 informal. Inclusive ese 1/3 formal, por la burocracia alta que tienen nuestras instituciones públicas, hay muchas empresas privadas que suspenden pero que no informan al Ministerio, ¿verdad? Para evitar toda la burocracia y demás. Claro. Pero en el sector informal, cuando se cierra, cuando nos dicen, por ejemplo, bueno, vamos a volver a fase 0, ¿verdad? Ojalá que no ocurra, pero nos están dando ese chaque, ¿verdad? El negocio informal lo que hace es cierra, le llama a su trabajador y le dice, mira, mañana vos no te presentás. Y si no te presentás, no trabajás y por lo tanto no comes, ¿verdad? El ministerio habló, por ejemplo, de más de 100.000 suspensiones, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hablamos de más de 150.000 suspensiones, tenemos que entender y tenemos que multiplicar eso 2 veces el número en el sector informal mínimamente. Entonces estamos hablando de 300.000 personas, digamos, en el sector informal cesados, porque no hay suspensión para el sector informal que seguramente habrán querido y ojalá que hayan cobrado PTU. Y tenemos 150.000 personas que estaban dependiendo de IPS. O sea, los números de personas afectadas que quedaron prácticamente fuera, sin ingreso o con un ingreso mínimo como los suspendidos. Estamos hablando de 500 a 600.000 personas y otra vez las personas que estaban luego desempleadas, estamos hablando de 700.000 y las subocupadas, ¿verdad? O sea, sí. Es un número duro, ¿verdad? Por eso hablábamos de nuestra fuerza de trabajo, que es la gente que quiere trabajar, para que la gente entienda que la gente que está en casa. Los sectores, el sector más golpeado fue el sector terciario, ¿verdad? Nosotros tenemos el sector primario, que es la agricultura, el sector secundario, que es la construcción y las fábricas, y el sector terciario, que son los comercios, los servicios y otros, ¿verdad? El sector primario
Gracias a Dios en este momento está bien, ¿verdad? O sea, se está recuperando de a poco nuestro agro. Ustedes en Canal Pro lo manejan muy bien eso, ¿verdad? Sí. Hay números interesantes en cuanto a la ganadería, la soja está bien. O sea, el agro en este momento es un pilar importante, el campo es un pilar importante. Las fábricas están con problemas las que no son esenciales, porque las esenciales no pararon, ¿verdad? O sea, hay dos Paraguay, dos Paraguay. Un Paraguay que paró, que es el 75% del que hablamos, y un 25% que no paró. Ese 25% que no paró, ahí están las fábricas esenciales, las fábricas de alimentos, las fábricas de todo lo que tiene que ver con limpieza. Están también las farmacias, los supermercados, están los motodelivery, están las empresas de telefonía. Y el sector terciario, que es comercio y servicio. Evidentemente los comercios y los servicios fueron los más golpeados. Todo lo que tiene que ver con turismo, con eventos, todo lo que tiene que ver con gastronomía, todo lo que tiene que ver con educación privada, muy golpeadas con el agua al cuello y bueno, intentando sobrevivir, ¿verdad? Donde te tiro un análisis nomás. Estaba hablando con una de las empresas, una de las franquicias más importantes del Paraguay, internacionales de hamburguesas, ¿verdad? Que acababa de traer digamos que los mismos hardware que se usan en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Y vino todo esto. Se hizo una inversión muy grande, hizo en uno de sus locales al lado del shopping del Sol, ¿verdad? Y vino esto. Evidentemente, sacando sus números, ellos me decían, nosotros vamos a recuperarnos, o sea, nuestra inversión, vamos a tener un punto de equilibrio fácilmente después de 3 a 5 años. Enrique, si tenés que, hoy en día estás fuera del sector público, si tenés que realizar una crítica constructiva, ¿qué vos ves que no se está haciendo, pero que se puede hacer? Yo entiendo que ahí de repente hay una intención de querer hacer muchas cosas de parte del sector. Estoy hablando específicamente del Ministerio del Trabajo, pero muchas veces la infraestructura, los recursos, el presupuesto no te ayudan, pero hay cuestiones que vos ves que se pueden hacer y estamos con cierta omisión o no se están haciendo. ¿Qué crítica constructiva vos podrías hacer llegar? Lo principal es estar cerca de la gente, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros sabemos, Estefan, porque nos acercamos a la gente. Nosotros recibimos en promedio, aún hoy, ¿verdad? Con todos los protocolos sanitarios, normalmente recibimos 3 veces a la semana, ¿verdad? Un promedio de 40 a 50 personas espaciados, sin aglomeración, espaciados, y ellos te cuentan lo que sienten. El Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, está enfrentando una crisis muy grande, no solo el del Paraguay, de todo el mundo, ¿verdad? Porque cuando aumentan estas cosas, Estefan, lo normal es que aumente la informalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una necesidad muy grande, cuando el empleo se convierte en una figura, en un bien o en un valor muy importante, que no hay mucho, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es, nuestro mercado laboral paraguayo tiene muchas MIPYMES, sí. O sea, donde el dueño de la MIPYME es una especie de señor feudal, ¿verdad? O sea, yo tengo mi negocio pequeño de 4 personas, de 5 personas, y yo soy el que decide cuánto va a ganar fulano, cuánto va a ganar mengano, yo soy el que decide su horario, yo soy el que decide quién asciende y quién no asciende. Y en ese momento, y ante esa, yo no digo que esté mal, eso ocurre en todas partes, pero digamos que cuando hay informalidad, ese señor, si es buena persona no hay problema, pero en todo colectivo humano hay la buena persona y hay la mala persona, hay las empresas buenas y las empresas malas. Entonces estamos viendo muchos abusos, Estefan. Evidentemente el Ministerio del Trabajo tiene pocas personas, pero debe actuar más, ¿verdad? O sea, debe hacerse sentir más. Hay que cuidar al formal, hay que empujarlo, alentarlo y tirarlo hacia adelante, pero al que se aprovecha de la necesidad del humilde, hay que caer con toda la vara de la ley. Ese tema quiero profundizar, Enrique. Quiero ir a un corte y quiero profundizar el tema de apoyar al formal y también de evitar cruzar una línea de ilegalidad. Volvemos en breve con Enrique López Arce. Seguimos con nuestro entrevistado. Enrique, decías en el bloque anterior
hablabas de que hay que evitar que aquel empresario deje de meter la mano en el bolsillo y siga invirtiendo. Hay que buscar las herramientas para que la formalidad siga sumando y siga siendo atractiva. Pero también tenemos que evitar que se infrinjan normativas y leyes. Yo quiero darte ciertos ejemplos, ciertas situaciones que yo respeto mucho. Yo sé que tienen mucho trato con la SEDECO, con la Secretaría de Defensa del Consumidor. Generalmente recurría a ellos para que den la mano, para que cumplan su función. Y yo respeto mucho la labor de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Estuvo aquí en su momento el director jurídico, también estuvo el ministro de la SEDECO. Pero tenemos que en un momento dado, yo creo que tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, Enrique. Y te quiero dar ciertos ejemplos, ¿verdad? Hoy en día se están incrementando alevosamente los sumarios administrativos por parte de la SEDECO. Me dice un cliente, como vos sabrás, yo ejerzo la profesión, me dice, tengo 15 sumarios administrativos porque desde mi área de cobranza le llamaron a Enrique López Arce, disculpa que te ponga un ejemplo. Señor Enrique, usted está atrasado en su deuda, tiene 60 días de mora y usted es un moroso, señor Enrique, por favor, póngase en contacto con nosotros para arreglar esta situación. Y Enrique López Arce lo que hace, le denuncia a la SEDECO y dice, me maltrató el cobrador porque me dijo moroso. La SEDECO instruye un sumario y se desarrolla, se sustancia un sumario porque se le llamó moroso a una persona que en realidad está en mora. La empresa, ¿qué tiene que hacer? Contratar a un abogado que le defienda en el sumario. Tiene que destinar personal sugerente que vayan a las audiencias de conciliación. Y luego termina saliendo una multa, probablemente, porque se le llamó moroso a una persona que en realidad está en mora. Yo entiendo que hay abusos, Enrique, pero ¿cómo digamos, establecemos evitar los abusos de parte de los trabajadores, pero también de parte de las autoridades contra estos inversionistas que hoy en día siguen invirtiendo en el país, ¿verdad? Absolutamente, es muy importante que haya un equilibrio, ¿verdad? O sea, lo principal es que la entidad tenga una manera de acceso a los clientes, ¿verdad? O sea, el cliente normalmente no conoce sus derechos y no conoce la ley de defensa del consumidor. O sea, dentro de la ley de defensa del consumidor lo que está mal es llamar fuera del horario laboral y llamar en días y horas no laborales, ¿verdad? Entonces, si te llama domingo, sí tenés que, podés denunciarle. Si te llama varias veces, o sea, en realidad no existe en la ley la cantidad, pero se entiende que si ya te llamó 6, 7 veces, ya está exagerando un poco, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el grado donde te puede denunciar y dónde ya no es una especie de reclamo, como dice la ley, coercitivo, ¿verdad? O desleal? Sí tuvimos muchísimos casos y hay que decirlo, ¿verdad? Pasa lo mismo con las empresas de cobranza, ¿verdad? Las empresas de cobranza están en un grupo humano donde hay gente que respeta las leyes y gente que no respeta las leyes, ¿verdad? Tenemos empresas de cobranza que subieron al Facebook, ¿verdad? De un gremio empresarial, fulano de tal, paga tu deuda. Un gremio empresarial importante. Tenemos empresas que le llaman al gerente general a su teléfono es una empresa de courier, ¿verdad? Andrés Beirano, presidente de Asunción Express, me llamaba y me decía, Enrique, nosotros tenemos 300 courier. Una empresa de cobranza me llama a mí, el presidente, a decirme que uno de los courier está retrasado en la mora, ¿verdad? Para hablar con propiedad. Claro. Imagínate lo que es, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos varios, digamos, faltas y seguramente también tenemos gente que estamos intentando enseñar, ¿verdad? ¿Dónde está la agresión? La agresión es cuando le cuentan a tu mamá, cuando le cuentan a tu tío, cuando ponen en riesgo lo más valioso que tiene el trabajador, que es su puesto de trabajo, y le llaman al presidente. O sea, imagínate que le llamen varias veces al presidente. Este presidente le mandó al diablo al cobrador, pero puede haber presidentes que digan, espera, fulano de tal, a que me genera quilombo, échalo. Yo no quiero más que me llame el cobrador a mi presidente. Claro, ese y tipo entonces, de situaciones... ¿y cómo va a pagar si encima no pierde el empleo? Mira, yo estaba mirando y analizando porque tenés razón, tiene que haber una línea, ¿verdad? Y lo mejor es que nos llamen luego a SEDECO. Lo mejor sería que las diferentes empresas, las formales, porque las informales no le interesa, vos te das cuenta luego porque
es medio un secreto a voces, pero le hacen trabajar domingo, ¿verdad? Y domingo no se puede hacer cobranza. Y vos ves que una empresa de cobranza trabaja domingo. Sí. Entonces, evidentemente está violando la ley. Yo creo, sí. Enrique, yo creo que, ¿sabes qué? Yo tengo ya mi experiencia de 15 años asesorando a empresas del sector financiero. Yo noto últimamente que hay cierto desconocimiento. Vos sabrías, Enrique, que hay muchas personas que denuncian a la SEDECO porque están convencidas que la eventual multa que se llegue a imponer a una empresa va para el bolsillo del que denunció. Hay gente que, entonces yo creo que tenemos que, yo sé que existen muchos abusos. Yo conozco gente que hace lo que vos acabas de decir, que contacta con el presidente de la empresa, que violenta disposiciones legales vigentes hoy en día, pero lo que noto que a veces, ante la duda... Denuncia. Claro, denuncia. Y SEDECO, ante la duda de que si corresponde o no, instruye el sumario. Entonces lo que habría que ver, ¿cómo decir? Llegar a un punto de equilibrio. Ahora tengo, esta mañana estuve en una audiencia y conciliatoria, y la señora decía que ella no pagaba su deuda, le denuncia a un cliente mío que ella no pagaba su deuda porque su marido la había dejado y ella tenía 4 hijos y le estaban reclamando y que ella quería que se le espere. Entonces decía que ya no iba a pagar más y que no quería que se le llame más. Entonces lo que yo voy es, ¿a qué voy, Enrique? Ahí es donde debería, señora... Sí, pero ese no es un tema, o sea, a ver, vamos a entender bien. Sí. El derecho de todo ciudadano es denunciar o reclamar. Claro. El ente que tiene que decir está bien tu denuncia o está mal tu denuncia, el que tiene rechazado oficio sería la SEDECO. ¿Verdad? Sí. Entonces lo que faltaría es que SEDECO, digamos, saque la punta del lápiz y le dije, mira, vos estás diciendo que te trató mal. ¿Dónde está la evidencia? ¿Tenés una grabación? Vamos a escuchar tu grabación. Claro. ¿Tenés un mensaje? Yo estaba viendo que hacía eso, pero sí me llegaron también casos, ¿verdad? Tengo un caso de un amigo empresario que me dijo, me denunciaron y me voy a hablar ahora a SEDECO porque dicen que encontraron un pelo, ¿verdad? En la pizza, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a decir, a ver un poco, en la producción todos tienen gorro, todo el mundo, el delivery no toca, está todo cerrado. ¿Cómo sabemos que ese pelo no cayó del...? ¿Cuál es tu evidencia? Pues sí. Se tiene que ir a hablar ahora a SEDECO porque hay una señora que dice que había un pelo en su pizza, ¿verdad? Y él tiene que dejar su negocio de 300 personas, tiene que ir a perder su tiempo para hablar con una señora viejita, ¿verdad? Que explicarle que cómo podemos saber que es el pelo de alguien de la empresa y no de alguien de su familia cuando se acercó a la pizza, ¿verdad? Sí. Por eso te decía, lo que hay que entender es que yo prefiero que haya un exceso de denuncia a que la gente deje de reclamar sus derechos, ¿verdad? Los dos lados están mal, los dos, tiene que haber el equilibrio, pero el que tiene que definir qué es lo correcto, mire, sí voy a aceptar. Señora, con mucho respeto, molesta tener el pelo en la pizza, pero por favor dígame cuál es su evidencia para saber que ese pelo es de alguien de la empresa vendedora de pizza. Lo mismo hay que hacer con el caso. Si decís que te trataron mal, ¿cuál es tu evidencia para ver que te trataron mal? Yo creo que lo que falta es... Yo creo que también hay que crear una mesa redonda entre las autoridades de SEDECO también y entre varias empresas del sector. No solo, por ejemplo, cito el ejemplo de Crecer, pero sí. Hoy en día hay asociaciones, la SOBAN, está la BAFI, porque hay cuestiones, vos mismo mencionaste, a partir de cuántas llamadas se considera que uno está siendo coercitivo o insistente. Así que yo te diga, Enrique, usted es un moroso. ¿Eso te estoy maltratando o no te estoy maltratando? O sea, de mi punto de vista, no. Claro, entonces pero el que tiene que definir eso no son las partes, tiene que ser el réfere. Sí. Y el réfere se llama en este caso el ente regulador de la Ley de Defensa del Consumidor, se llama SEDECO. Mira, está bien, yo pongo sobre la mesa esto, Enrique, porque estamos en un momento en que, como vos decías, el empresario está con la incertidumbre de la pandemia. Absolutamente. Un 2020 complicado. Y un 2021... y que quiere cobrar, si prestó su plata, quiere cobrarse, amigo, vos le prestaste. Claro. Entonces, y corresponde, ¿verdad? Claro, entonces, pero corresponde que pague la gente, pero respetando la ley. Siempre por la ley, a través de la ley y nada fuera de la ley. Pues me gusta, yo vengo del mundo bancario, yo tengo 18 años de empleado bancario, ¿verdad? O sea, yo trabajo desde los 15 años, tengo 45 años,
tengo 24 años de empleado privado, ¿verdad? 18 luego ya estuve en el sector bancario y 6 en el sector público. O sea, mi experiencia es más del sector privado, ¿verdad? Y fíjate que cuando ocurre eso con los bancos ya habilitaron una línea para acercarse al ciudadano. ¿Verdad? A mí me pasó lo mismo que pasa con muchas empresas de cobranza. Y lo que tienen que hacer las empresas, y que ya varias me dijeron que vamos a hacer, nosotros vamos a habilitar un centro de atención para esa gente que dice que es maltratada. Porque entendemos que tenemos 500 jugadores, porque hay empresas de cobranza grandes de 500 jugadores. Y todos son jugadores de fútbol. Y vos sabés que el fair play es lo que buscamos nosotros. Pero alguno de tus 500 jugadores, vos miraste hacia otro lado y le metió una doble patada, le jugó digamos, una patada de karate en el fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces, a ese jugador que le patearon, ¿verdad? A ese nosotros vamos a habilitar un centro de atención al cliente para ser los primeros que nos pasen y nosotros vamos a sacarle a ese jugador o vamos a multarle o vamos a amonestarle a ese jugador en base a lo que dice la ley. Eso es lo primero, ¿verdad? Sí. Pero se nota en las empresas grandes como de crecer. Ahora, crecer también tiene que reconocer de que hay empresas informales en el sector. Yo conozco muchas, ¿verdad? Que no son empresas grandes, pero son de 5, de 10, claro, en el caso de, crecer, 12 personas. Te comento que Crecer es una empresa que hoy en día tiene 30 socios. Las 30 son, o sea, Crecer tiene un pacto ético donde existen ciertas pautas, Enrique, que para ser socio de Crecer, lo primer lugar es la formalidad del cumplimiento de las regulaciones tributarias, del cumplimiento de las leyes. Entonces, en Crecer al menos las 30 empresas socias son empresas formales. Sí reconocemos que en el mercado hoy en día se habla que existen aproximadamente entre 150 a 250 empresas dedicadas al mismo rubro que aquella de Crecer. Obviamente, y 30 están en el... Y 30 nada más. Están agremiadas con ustedes. Eso significa que estamos hablando de empresas. Y vamos a imaginar, vamos a ser positivos. De esas, si son 150, o sea, son 30, 120, vamos a pensar que 20 nomás son las malas. Sí. Pero 20 empresas luego, ¿verdad? Entonces, claro, son cosas que hay que ir puliendo en el mercado. Quiero ir un corte más, Enrique, sí. Y quiero tocar otro tema contigo en el próximo bloque. Volvemos en breve con Enrique López Arce. Continuamos, Enrique. Enrique, estamos con el jaque, con la incertidumbre de que probablemente se decrete fase 0 esta semana. ¿Qué repercusiones tendrá eso en nuestro mercado laboral, que es tu fuerte, y en consecuencia en la situación económica nuevamente del país? Bueno, yo quiero ser positivo. Yo quiero decir de que no nos vamos a ir a una fase 0 como la que fue a apagar toda la economía, ¿verdad? Yo quiero creer de que, así como cuando se sacó el tema del decreto de horario nocturno y al final los gremios hablaron con el gobierno y ellos fueron hacia atrás, vamos a hablar de unas restricciones, pero más moderadas, ¿verdad? Cuando salió el decreto, ¿verdad?, del horario nocturno, nosotros hablábamos en algún momento del programa de que nuestra fuerza de trabajo es de 3.454.000 personas. O sea, ellos tienen algún tipo de ocupación. Fíjate que hay una diferencia entre trabajo y empleo, ¿verdad? Sí. El trabajo puede ser el dueño de una despensita, donde su papá es el dueño y él trabaja ahí y él está ocupado. O sea, él figura como ocupado, dentro de la población ocupada. Su papá no le paga a él, ¿verdad? Él vive en la casa y tiene todos los beneficios de ser hijo, pero no tiene un salario. O su papá le da algo de vez en cuando, pero esa es una persona ocupada. No tiene empleo, ¿verdad? El empleo es cuando tenés una carga horaria, tenés asignado un salario y tenés también responsabilidades fijas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del horario nocturno, mínimamente de los 3.454.000, ese 10% será del horario nocturno. Estamos hablando mínimamente, otra vez, no fueron todas las ciudades, estamos hablando de 250.000 personas golpeadas. Si nosotros vamos otra vez hacia fase 0, yo no quiero pensar eso porque estoy seguro de que
se va a hablar con todos los sectores, que tiene que hacerse antes, no después de que salga el decreto, pondríamos en riesgo de esos 3.454.000, ¿verdad?, a un porcentaje muy importante. Dentro del sector comercios y servicios, que es el sector terciario, que es el que da más empleo, están 900.000 personas, ¿verdad? O sea, sí. Entonces estamos hablando de 1 millón de personas que dependen del comercio y del servicio. Tenemos que excluir ahí a los supermercados, tenemos que excluir ahí a las farmacias, tenemos que excluir ahí probablemente a algunos proveedores, ¿verdad?, como los de la construcción, que nunca pararon. Sí, hubo un momento que paró la construcción privada, pero la construcción pública nunca paró. Entonces, si es que vamos hacia fase 0, estaríamos hablando mínimamente de 1 millón de personas paradas, ¿verdad? Depende de lo que diga el decreto. Hoy estamos sintiendo lastimosamente, ¿verdad? Hoy digo porque el mensaje es importante. O sea, vos no sacás todavía el decreto, pero el mensaje que le diste al empresariado es importante, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es guardar nomás todo tu plata, ¿verdad? Porque vos no sabés lo que viene hacia adelante. El mensaje al trabajador también es importante, el que se va a comprar al súper, es decirle, mira, compra y gasta solamente lo mínimo. El mensaje genera incertidumbre. Genera incertidumbre, porque vos te puedes ir en cualquier momento, vos te puedes contagiar, te vas a la UTI, y en la UTI también en el público te piden medicamentos. Entonces, claro, no hay luego UTI, ¿verdad? No hay luego terapia intensiva. Entonces, ese mensaje es guardar toda tu plata, porque alguien de tu familia puede estar en problemas y en ese momento vos viste que alguien tuvo que revender su auto, que tiene que regalar sus propiedades, ¿verdad? Porque necesitan plata rápida. Entonces, ese mensaje es el que está llegando y le dice a la persona, no te endeudes, no cambies tu cocina, no compres una televisión nueva, claro, no cambies tu cama, no cambies tu ropero, vos necesitas tener plata en tu bolsillo, entonces la gente no compra. Y eso genera un círculo negativo en el movimiento permanente, en el consumo, digamos, en el mercado. Te comentaba yo en el corte que un cliente me decía, estoy ampliando mi call center con 50 nuevas posiciones, me pide que prepare los contratos y me llama hoy y me dice, mira, voy a parar, me dice, porque no sé lo que va a pasar, no sé si vamos a fase 0, luego viene Semana Santa, no sé si luego de Semana Santa se va a extender esto, entonces si yo ya amplío mi call center ahora, ya genero contrato, tengo que pagar salario, no sé lo que va a pasar, entonces retrocedió Enrique y eso que generó 50 puestos laborales pendientes. Imagínate que ese es un caso. Imagínate todo lo que hay en Por eso decíamos, nosotros demasiado respetamos, ¿verdad? El tema de la salud es fundamental, pero debe correr en paralelo con la economía, ¿verdad? Son dos venas principales del cuerpo humano que se llama Paraguay. Cuando vos cortás una de las venas, lo que pasa es que parte del cuerpo se muere, claro, ¿verdad? Entonces, si vos cortaste la vena del lado izquierdo, ¿verdad? A lo mejor el tema de salud lo conservaste, pero el lado económico lo cortaste y hay personas que nos están contando la historia. Veíamos todos nosotros, ¿verdad? En algún momento los carteles de empresas que cerraban y se cerraron miles de empresas. Entonces es un tema muy delicado, es un tema muy serio. Nosotros pedimos la mayor de las prudencias, de la cordura, cuando se hable inclusive de esto, ¿verdad? Para que no ocurra eso que mencionábamos, ¿verdad? Que el mensaje sea de no consumas, porque o si no la empresa si no consume tiene que pagar salario igual y se desangra, se van los ahorros, las personas se endeudan, las empresas se endeudan. Entonces estamos en un momento difícil, pero tenemos que hablar del otro Paraguay, ¿verdad? Ese Paraguay que sí es positivo, ese Paraguay que nunca cerró, porque hay una parte del Paraguay que nunca cerró. Entonces ahí es donde la gente empieza a decir, cuando ve informes del Banco Central, por ejemplo, donde dice que hay sectores que están bien, y la gente dice, mira, ¿verdad? Porque antes que nada, algo que uno estudia en la universidad que se llama pirámide romano es que nuestro primer análisis tiene que ver con mi situación. Claro. Lo primero que yo miro es cómo yo estoy. Y si yo estoy mal, yo no puedo entender que el otro esté bien. Pero hay un sector que
que la pasó mejor, ¿verdad? No decimos que le va bien, pero como supermercado, como farmacia, industria de alimentos, industria de limpieza, laboratorios, telefonía móvil, le está yendo mejor ahora que antes de la pandemia, hay que decirlo. Moto delivery, pasamos de tener algo así como 10.000 moto delivery a tener algo así como 40.000 o 50.000 moto delivery. Y faltan moto delivery, ¿verdad? El que tiene una moto y quiere ese moto delivery en este momento fácilmente puede duplicar el salario mínimo si se dedica un poco más de tiempo, ¿verdad? Enrique, si tenés que dejarnos, estamos cerrando el bloque, un mensaje sobre tu visión para lo que queda del 2021 en tema de empleo. ¿Cómo ves el panorama al margen de lo que ya expusiste en los bloques anteriores, ¿verdad? Bueno, lo principal es que el 2021 va a ser mejor que el 2020. Nosotros cerramos el 2020 con un menos 1%, pero las proyecciones para el 2021 son mínimamente de un 3, 3,5 o algunos hablan hasta de un 4,5, ¿verdad? Las vacunas van a llegar, todavía no llegan, pero en algún momento nuestro país va a estar inmunizado y esto va a ir hacia adelante. A vos que estás en casa, que sos uno de los héroes que mencionábamos recién, el que mete la mano en la billetera y cree en abrir, te queremos decir de que tenés todo el derecho a esperar un poco, pero en algún momento vas a necesitar volver a hacer inversiones y este es un momento interesante donde a lo mejor hay muchas cosas que se pueden hacer nuevas. A vos que estás buscando empleo, que no conseguís por ningún lado, que envías por todas partes y más si estás buscando el primer empleo o si estás buscando el empleo encima de 40 años, que es más difícil, te queremos decir que todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. Así como hay gente que no consigue empleo, hay otros que sí consiguen, aún en este momento de pandemia. Y la única diferencia entre el que consigue y el que no consigue es que el que consigue no paró de buscar. Sé vos uno de los que no paró de buscar, hacelo por vos, hacelo por tu familia. Gracias, Enrique, por destinar tu tiempo a este programa. Queremos tenerte en otros programas posteriores. Cuando mejore esta situación, queremos hacer algunos foros con referentes del sector empresarial, también contigo, para abordar este tema de la problemática del empleo, ¿verdad? Desde ya te agradecemos por estar con nosotros y te esperaremos en próximos programas. Nuestro compromiso es seguir ayudando. Nosotros creemos que el Paraguay se merece mucho más, ¿verdad? Que puede mucho más y vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo y dedicación para contribuir nuestro granito de arena para mejores momentos del Paraguay. Gracias, Enrique. Gracias. Esta fue la entrevista con Enrique López Arce. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.